Buenas tardes. Acá estamos, Mariana, al fin. No nos conocíamos, fue un placer conocernos, ¿no? Y bueno, fue un placer encontrar en nuestros libros algún punto de equilibrio, ¿no? Si bien los libros hablan de otras cosas, en algún punto es lindo encontrarse con personas, más allá del autor, que siente parecido, ¿sí? Son mimos al alma esos. Personas que sienten parecido, que escriben porque necesitan primero drenar algunas cosas y luego que los lectores puedan sensibilizarse y pensar en cosas un poquito más humanas, ¿no? Así que para mí fue un placer encontrarte primero en el libro y luego ahora. También para mí, ¿no? Me sorprendió, apenas empecé el libro, esto de decir, estaba en otra cosa, estaba tratando de avanzar en otro libro, de otras características, pero a veces uno siente ese llamado y sale por otro lado. Y cuando empieza a salir, que te leí, decía, ay, por favor, qué parecido a lo que me pasó, sale con toda la fuerza, ¿no? Con dos historias distintas, pero cuando te leía Cintia pensaba esto. Yo sentí esa necesidad en este caso de hablar sobre lo que había sido la crianza de mi hijo Francisco, que ahora es un tremendo adulto. Y probablemente, digo, pensando en mi recorrido, lo lógico hubiera sido que escribiera sobre inteligencia artificial y educación, que este es el momentazo de la inteligencia artificial. Pero hablando, bueno, con Marcelo y con Rosita Rottenberg, yo dije, yo necesito escribir sobre esto, me lo tengo que sacar de encima, tengo que poder decirlo para poder seguir adelante. Y creo que ahí nos encontramos también en eso, ¿no? Y en esa sensibilidad, también respecto de una misma, ¿no? Sí. Decir, me está pasando esto y esto es algo que puedo poner, que necesito poner en palabras. Y hacer de esto un hecho que podría ser privado, algo distinto cuando aparece en la esfera de lo público. Y ahí, bueno, siempre gracias a Paidós, ¿no? Que nos banca en estas búsquedas. Sí, claro, es increíble porque, bueno, las dos nos dedicamos a trabajar con gente, con salud mental, con educación, y escuchamos de todo, ¿no? Y nos encontramos con muchas cosas. Y cuando, en mi caso, por ejemplo, que yo estaba escribiendo, como bien decías, una novela, en el medio del proceso fallece mi papá y empieza toda una cuestión dolorosa, en principio muy dolorosa, que te deja sin palabras, que te deja como un poco cansada de la vida, recriminando algunas cosas, por qué, ¿no? Como cuando se va una persona que amás, ¿no? Cuando se muere, cuando se va. Te pasa esto, te quedás con muchas preguntas, con muchas angustias, a veces con muchos enojos también. Y empecé a sentir en la crueldad de las personas que nos dejan. Y luego dije, bueno, no solo hay crueldad en quien se va, sino también en quienes nos quedamos. Y empecé a vislumbrar crueldades por todas partes. Y a partir de ahí, luego de un tiempo en donde me tuve que tomar un tiempo para elaborar el duelo, me animé a decir, bueno, listo, quiero escribir acerca de esto. Quiero escribir acerca de las crueldades que escucho en el consultorio, que veo con mis ojos todos los días, de las crueldades de las que soy protagonista, o de las que fui en algún momento también protagonista, no solo porque han sido crueles conmigo, sino porque yo también he sido cruel, porque los actos de crueldad o las palabras crueles no se nos escapan, nadie está exento. Y bueno, y al encontrarme con Mariana, con el libro, con esta interpelación que hace en el libro respecto de
todo lo que está pasando hoy acerca de la tecnología y de la crueldad de la tecnología, ¿sí? Independientemente de lo que pueda tener de novedoso, de estimulante, de interesante, ¿sí? En algunos aspectos. Bueno, me pareció maravilloso poder charlar acerca de esto. Y para romper el hielo, me gustaría preguntarte, porque al leer el libro noté casi como una idea muy interesante que me gustaría que la pudieras explayar, acerca de que vos no estás muy de acuerdo en la prohibición, ¿sí?, de la tecnología, de los celulares en las escuelas. Como que prohibir genera dos cosas. Primero, genera más ganas, ¿sí? Y segundo, genera que uno busque alternativas. Es decir, le prohibís un celular, se traen otro, ¿sí? Entonces, me pareció interesante que pudiéramos hablar de esto, acerca de qué es la prohibición, para qué está, y en este caso, por qué vos la ves como algo, digamos, no tan auspicioso en este sentido. Gracias, Cintia. A ver, primero un pequeño recorrido respecto de lo que me pasó escribiendo el libro y después, ¿no? Porque imagínate, yo no hubiera dicho que este libro tiene algo que ver con la crueldad. Es más, cuando el equipo de Paidós me dice, estaría buenísimo este diálogo, yo dije, qué raro, ¿por qué? Pero también me resultó sorprendente, después de haberlo publicado, sale esta serie que se convierte en un boom, que es Adolescencia. Y la gente me empieza a escribir diciéndome, che, mirá que tiene todo que ver con el libro. Y yo decía, ¿cómo puede ser que una serie sobre un suicidio, una situación horrible, qué tiene que ver con el...? Bueno, hasta que la empecé a ver y dije, sí, tiene que ver con el libro. Yo escribí el libro sobre todo pensando en esto, en la crianza, en cómo generar una crianza en este tiempo tan raro que tenga este carácter de lo poderoso, que te deje marcas positivas, podríamos decir, que te invite a inspirarte, a soñar. A veces eso tiene que ver con las pantallas, pero en muchos casos no. Entonces, cuando empecé a pensar en esos mundos posibles, diría Jerome Brunner, dije, ojo, porque no está tan fácil armarlo. ¿Por qué no está tan fácil armarlo? Porque quienes criamos y educamos también estamos chupados por las pantallas. Entonces dije, lo primero es poder mirarnos y decir, ojo, ojo, tenemos que poder parar la pelota, mirarnos, que es algo que vos sostenidamente marcás a lo largo del libro, recuperar esta posibilidad de conversar y a partir de ahí abrir un juego de qué vamos a hacer con estos chicas y chicos. Claro, cuando el libro sale y la gente me empieza a decir, no, pero esto tiene que ver entonces con la prohibición de la tecnología, o esto tiene que ver con las agresiones y el bullying, y esto tiene... Yo dije, ¿qué pasó? No era este mi plan. Pero viste, a veces uno escribe y después la cosa va por donde va y hay que entender ese recorrido. El tema de la prohibición está en agenda hace tiempo, ¿sí? Y a mí me gustó leerte recuperando, acá tengo, ¿no?, tu cita a Lacan, cuando decís, bueno, la prohibición funda el deseo. Y hay mucho de esto que pasa, sobre todo en la adolescencia, cosa que no nos llamaría tanto la atención. Pero pasa con chicos y chicas así chiquititos, que decís no, y entonces hacen un berrinche, y eso empieza a estar fuera de control de la familia. Las mamás y los papás dicen, no sé qué hacer con esto. Yo tengo una posición que creo, Cintia, se encuentra en diálogo con tu libro, donde para que la crueldad no ataque a través de la pantalla, nosotros tenemos que poder generar un despliegue que tenga que ver con lo ético y que tenga que ver con lo estético. La estoy citando. Eso se da en el ámbito muchísimas veces de la escuela más que en otros.
Incluso diría porque la escuela es quien está siendo como el terreno de debate respecto de qué hacemos con la tecnología, cuando en muchos casos en los hogares ya están dando esta batalla por perdida. Sí, claro. Entonces, digo, es muy difícil prohibir, que me parece que hay algo de poner el límite, de generar un encuadre, de dar criterios, en lo que hay que trabajar muchísimo, pero es muy difícil hacer eso haciendo caso omiso, o negando, o diciendo esto no nos está pasando. Entonces la pregunta me parece es, ¿cómo poner esto en la escena? Y cómo reconocer que para que aparezca esta posición ética y estética, alguien tiene que educar, que es mucho más complejo que prohibir. Sí, es cierto. Lo que pasa es que me parece, Mariana, que si bien es cierto lo que vos decís, la cita de Lacan, a partir de la prohibición del no o del agujero, de la ausencia, se genera el deseo. La falta de prohibición generalizada, que aclaro, no es lo que plantea Mariana en el libro, para nada. Ella habla de límites y también me pareció muy interesante ese recorrido de limitar. ¿Por qué? Porque si no limitamos nuestra pulsión, ¿sí? La pulsión es la energía destructiva con la que venimos, ¿sí? Los humanos tenemos nos recorre en nuestra psiquis, en nuestro cuerpo, una energía que nos lleva a la destrucción. Uno puede preguntarse, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo me quiera destruir? Sí, desde lo consciente lo podemos preguntar, pero desde lo inconsciente esto no tiene respuesta, ¿sí? Entonces, muchas veces nos encontramos haciendo cosas que nos hacen daño, estando con personas que nos lastiman, sosteniendo vínculos laborales, ¿por qué no?, en donde somos maltratados. Pasando por duelos, y esto me parece muy interesante decirlo, porque a todos nos toca duelar, y muchas veces pasamos por duelos patológicos en el sentido de eternizar pérdidas que nos llevan a sufrir y nos llevan a detenernos en la vida y a construir puentes de deseo, de amor, de proyectos. Y eso también tiene que ver con ser crueles con nosotros. Entonces, si no nos limitamos, aparece esta pulsión destructiva desamarrada. ¿Sí? Si no hay un límite, si no hay un cerco, nos devora la pulsión. Entonces, como bien dice Mariana, prohibir es complejo porque cuando uno prohíbe, el otro quiere más. Y además, cuando uno prohíbe, el otro se va a tratar de rebuscar para echa la ley, echa la trampa, ¿no? Para trampear a la ley. Ahora, la falta de prohibición también es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque libera un contexto en donde nadie norma, nadie dice hasta dónde, qué está bien, qué está mal. Y estos son los límites de los que habla Mariana en su libro también, ¿no? Ahí hay algo, Cintia, que te leí y decía, qué bueno que vamos a charlar, ¿no? Porque te quiero hacer estas preguntas. Tengo estas como preocupaciones. Por un lado, uno dice, bueno, ¿cómo se construye ese límite cuando de nuevo los adultos, por ejemplo, estamos como renunciando a ese espacio de mirada, de escucha, de diálogo, de detenernos, entre otras cosas porque estamos subsumidos nosotros mismos por las pantallas? Me parece que ahí hay algo como de, yo lo llamaría, pero probablemente no sea esta la mejor manera de denominarlo, como un límite encarnado en un humano necesitamos, ¿no? Porque hay mucho de lo que se dice que es, y bueno, prohíban, que prohíba el Estado, que prohíba la escuela, que prohíba a alguien. Pero las mismas personas que piden esto
digo, en la complejidad de esta posición, dicen, yo reconozco que mi hijo o mi hija llega a la escuela a las 7 de la tarde y está hasta la 1 de la mañana con la pantalla. Y no viene a sentarse en la mesa para comer. Entonces, primero me parece que ahí hay una pregunta. Pero además son las mismas personas que están usando, y vos tomás este tema, las tecnologías para controlar, ¿sí? Entonces, yo escuché a una mamá muy preocupada y muy honestamente decir, yo no me puedo meter con la intimidad que mi hijo está construyendo con la pantalla a sus 13 años. Yo me quedé... La intimidad con la pantalla. Con la pantalla. Yo me quedé azorada y fue muy difícil, ¿no? Como devolver a esto. Pero son los mismos adultos que en esta situación, con los rasgos epocales que nos atraviesan, dicen, no puede caminar 2 cuadras si no lo traqueo. Tiene que llevar el celular. Entonces, ¿cómo se juega esto, no? Porque digo, límite, pero después no limitamos en sentido estricto, porque no estamos haciendo ese acto educativo de poner un criterio, por ejemplo, pero después usamos la plataforma para hipercontrolar, lo cual para mí dificulta completamente los procesos de autonomía. Sí. No de autonomía de la intimidad de los 13 años, de autonomía de los de 18, los de 20, los de 24. Claro, es cierto eso. Lo que pasa es que también si le das mucha autonomía y no tenés un poco de control, bueno, suceden muchas cosas, hay mucho acceso a información temprana y riesgos tempranos, de los cuales, bueno, los padres tienen que encargarse de prevenir, de contener. Yo recién recordaba, y lo recordé también cuando leí una parte de tu libro, yo estaba atendiendo un paciente grande en el sentido, no un adolescente, era un hombre de 30 y pico de años, yo lo atendía por Zoom, vive afuera, y me contaba que la novia, mujer que tenía, que vivía con él, cada vez que llegaba de su trabajo, directamente no lo miraba y no estaba con él, no le prestaba atención, no le hablaba. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué hace? ¿Qué es lo que hace todo el día? No, ella llega y se va a cazar Pokémones. Yo le dije, ¿qué? Porque realmente no sabía de qué me estaba hablando. O sea, estaba fuera del idioma de la época, ¿no? ¿Cómo? A ver, explícame, ¿qué es lo que hace? No, se va a cazar Pokémones. ¿No viste el juego? No es un juego virtual en donde vos cazás en las esquinas. Y yo le decía, pero ¿vos no le decís nada? Es decir, mi pregunta apuntaba a, ¿no ponés ningún tipo de límite frente a esta cuestión, a esta acción sin amarre que tiene tu novia, por la cual se están separando física, emocional y comunicacionalmente? Y no entendía lo que yo le hablaba. Entonces, es cierto que esto también nos pasa a los adultos, es cierto que los adultos también nos contagiamos de tecnología, es cierto que es adictiva y por eso creo que me parece necesario el límite, pero no el límite de rigor, digamos, porque cuando hay rigor, cuando algo se rigidiza, termina quebrándose o termina quebrando al otro. Pero sí un límite bien entendido, aunque el adolescente o el niño no lo entienda, ¿sí? Y yo creo que la escuela es fundamental en este sentido. Yo recordaba, cuando nosotras éramos chicas, en los recreos jugábamos al elástico, jugábamos al tinenti, nos comunicábamos, le contábamos a nuestros amiguitos quién nos gustaba, hacíamos de los primeros pasos amorosos una confesión, teníamos llantos compartidos, y hoy eso no existe. Los chicos no hablan, no saben hablar, no saben escribir. Eso es lo más peligroso, vos lo debes saber.
Les Cintia, cuesta escribir, les cuesta comprender. La pregunta es si les estamos hablando, Ese es el punto. ¿no? Acá te estoy leyendo, ¿no? Y entonces vos decís, cuando quedamos atrapados en las pantallas, nos roban el tiempo, la atención, los abrazos, la mirada y la autoestima. Entonces yo pensaba, me parece que acá hay que también empezar a pensar, bueno, el límite, hay un límite de tiempo, por supuesto que hay un límite de tiempo, ¿no? Yo digo, construyo una hipótesis respecto de lo que pasa en los hogares. Bueno, si un chico o una chica está despierto en la vida familiar 7 horas por día, no puede estar 7 horas por día conectado, porque ¿cuándo se construye eso que es aprender a hablar? A mí me llamó mucho la atención cuando publiqué el libro que empezaron a escribirme maestras de nivel inicial, que no estaba en mis planes tampoco esto. Y entonces me decían, Mariana, esto que decís tiene impacto en la motricidad. Sí, claro. Tenemos chicos con problemas de motricidad, tenemos chicos con problemas a la hora de hablar, y una de las historias, de las pequeñas historias que pongo en el libro, que después digo, Cintia puso muchas postales, y entonces dije, ¿por qué no puse más todavía? Es una historia que no es de la enorme ciudad de Buenos Aires, y podríamos decir hostil en tantos planos, ¿no? Es de una ciudad mucho más chica, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la maestra de sala de 4 les pregunta a los chicos cuándo lloran en la casa, y los niños y las niñas les contestan cuando nos sacan el celular. Y la maestra vuelve a reponer esto en la reunión de padres y madres, y los adultos dicen, es que quiere el celular todo el tiempo. Entonces la pregunta es 4 años, o sea, no hablemos de jugar al elástico en 7º grado, ¿sí? 4 años. Hay un espacio de aprender a conversar, reconocerse en el otro, sostener hasta un silencio que está obturado. Sí, totalmente. Ahora yo pensaba, ¿no? Claro, quiere el celular todo el tiempo, como los chicos que quieren la Coca-Cola todo el tiempo porque la han probado, ¿sí? Porque se la dan, ¿no? Entonces, el problema es que papás y mamás les cuesta responsabilizarse de sus actos, ¿no? Si quiere el celular es porque vos se lo diste de manera muy temprana, o quizás se lo diste para tenerlo entretenido porque no lo aguantabas, o quizás se lo diste porque está, claro, porque uno está eso sucede cansado, un montón, porque estás cansado, porque trabajaste todo el día, porque necesitas, no sé, hablar con alguien, hacer la comida, bañarte y tenerlo al pibe ahí tranquilo. Y hoy la única manera que encuentran esos papás es tranquilizar a los chicos a través de una pantalla boba, porque los estupidiza. Por eso no es que se tranquilizan, se estupidizan. Los chicos antes, nosotros, nos tranquilizamos jugando en el piso, agarrando un muñeco de trapo, inventando, ¿sí? La creatividad, la invención propia del juego de los niños, vos lo sabes bien, Mariana, es fundamental para la creatividad posterior que vayas a tener en la vida, ¿sí? Porque si no, cuando crezcas, vas a ser muy pobre, no solo de inteligencia, sino de afectos. Digo, para tener relaciones afectivas, emocionales, vínculos sanos y profundos, se necesita fantasía, ilusión, creación. Y todo esto, ahora que las pantallas no lo dan, o lo dan de una manera plana. O ¿No? lo que es interesante también, potencialmente lo pueden dar, pero en una escena en la que está mediada por adultos. Donde generas una propuesta, donde decís vamos a recorrer un museo virtual, donde decís construyamos un castillo en Minecraft, ¿no? Como en todas esas escenas. Pero que no sea lo único, ¿no? Tengo como, así como pantallazos de cosas que fueron pasando en estos meses de presentación del libro.
Me cuentan que un niño le dijo a su papá, escúchame cuando te hablo, y el padre le dice, te estoy escuchando, y el hijo le dice, no, escúchame con los ojos. Maravilloso, claro. ¿No? Escúchame con los ojos. Claro. Y una de las cosas que empiezo a pensar, Cintia, que creo que vuelve al tema del límite, es que casi te diría que todo el énfasis en este momento lo tenemos que poner en ese nivel, en inicial. Porque digo, hay algo en la primaria que ya se nos escapó, sí. Y en la secundaria no te digo. Pero me parece que es un buen momento para decirles a los padres de niños muy pequeños y muy pequeñas, demoren esto, esperen, ¿no? Y construyan algo muy vital, muy humano, muy conectado, muy abrazado, donde ustedes renuncien en un cierto tiempo a la pantalla, lo posible, digo, porque la verdad es que nosotros también estamos sobreocupados, precarizados, estallados en tantos sentidos, pero bueno, ¿cuál es el límite de lo posible? 2 horas por día, o sea, y me parece que hay que empezar a hacer ese juego, casi te diría, en la más temprana edad. Bueno, ahí está la prohibición, ¿no? Ahí aparece la prohibición. El límite en lo posible, ¿no? Entonces, depende de la edad, yo considero que cuanto más tarde mejor. También me parece que uno educa con el ejemplo, ¿sí? Entonces, si tenemos papás, mamás o gente que nos está educando, que están todo el día mirando las pantallas o capturados en realidad por discursos de otros que no vienen de los libros. Sería muy interesante que vinieran de los libros, ¿no? Y les enseñemos a los chicos a leer, ¿no? A contar cuentos, a mirar películas, ¿por qué no? Pero que sea una actividad familiar, a armar un Lego, a pintar, a cantar, a inventar. Y me parece que los adultos tenemos, por supuesto, toda la responsabilidad. La responsabilidad no es de los chicos. El tema es que, como cuando los chicos gritan, ¿no? Y te contestan mal o te insultan porque están criados en ámbitos donde hay gritos y hay insultos. Entonces se naturaliza una violencia verbal, bueno, ni hablar de la violencia física, saquémosla, pero se naturaliza una violencia verbal o un modo de relacionarse que tiene que ver con lo que están mostrando esos educadores, esos papás, esas mamás. Y esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo preocupante es que estos padres o madres que muestran la estática, porque quedan estáticos y sacan el cuerpo literalmente. Sacan los ojos, sacan los oídos, sacan el contacto, la kinesia. Y esos chicos, como crecemos imitando, ¿sí? Crecemos viendo, crecemos en ambientes imaginarios donde la imagen es muy importante para nuestro crecimiento. Esos chicos también están sacando el cuerpo porque ven que no hay cuerpo de sus padres, ¿sí? Esto es lo que quiero decir. No hay cuerpo, y cuando hablo de cuerpo hablo de voz, de mirada y de todo lo que tiene que ver con lo corporal, con lo que puede hacer un padre o una madre actuando con el cuerpo respecto de sus hijos, ¿no? Tengo ahí otra así como de las viñetas que fui recuperando, una pareja que habla de esto, que están preocupados, que tienen varios niños en edad escolar y dicen, bueno, vamos a poner un límite, vamos a dedicarnos a jugar juegos de mesa en 1 hora por día. Cuando lo hacen la primera vez, se disponen todo, está todo hermoso, todo preparado, dicen vamos a jugar, vamos a militar con el ejemplo, y su hija pequeñita de 1 año y medio ve esta situación, ve que la mamá dejó el celular, busca el celular, camina hasta la mamá y se lo pone en la mano. Es que nunca vio a la mamá sin el celular.
Y la mamá cuenta esto con mucha preocupación y con un fuerte sentido crítico. Dice, entonces empezamos a trabajar en otra escena donde dejamos los celulares en otro, como empezar a reponer esta historia que vos podés vivir sin tener el celular en la mano y sin tenerlo. Y acá, solo para recuperándote, ¿no? Vos hablás de las mamás o los papás que no nos miran las pantallas, pero lo quería combinar, Cintia, con otra cosa que traes, que son las personas invisibles que parecen mirarnos y nos hatean en las redes. Sí. Entonces, cuando vos te plantás desde la infancia y como que juntás estas dos cuestiones, no te miran los adultos que te aman, porque en definitiva te aman, me parece como partamos de ese punto, pero además te persiguen los que te odian. Es muy jodido ser pequeño en este tiempo, en esa escena. Sí, y con estas premisas es muy jodido también ser adulto, porque si los adultos que supuestamente te aman no te miran, cuando sos adulto vas a armar escenas en donde los amores que puedas construir no necesariamente tengan que mirarte o escucharte, ¿sí? Entonces se armarán relaciones en donde después te vas a sentir no mirado, no deseado, que no le importas a nadie, ¿sí? O vas a hacer lo propio con otra persona, ¿sí? No vas a mirar, no vas a escuchar, vas a ser indiferente, ¿sí? Con relaciones que armes o con los demás. Y acá aparece la indiferencia frente a los demás que sufren, frente a los demás que por ahí te necesitan, ¿sí? Porque si estamos enseñando que cuando somos chicos no importa que nos miren, no importa que nos escuchen, estamos enseñando que no somos importantes. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso enseñarle a un chico ese mensaje. Porque vivir sintiendo que uno no es importante es cruel. Es vivir de una manera cruel. O hacer de esta poca importancia que me doy a mí la poca importancia que le voy a dar al resto. Y eso también es cruel, ¿sí? Porque quien no te importa es susceptible de que le hagas daño, ¿sí? Que lo lastimes. Y eso es muy doloroso y también es cruel. O sea que hay mucho peligro en esto. Me parece además, Cintia, que abrís otra puerta. La abro, no puedo parar, pero ahora vamos a abrir el diálogo, porque me imagino que ustedes también tienen preguntas o reflexiones o comentarios. Pero abrís el capítulo de la inteligencia artificial, que me interesa particularmente, y decís, me encanta cómo lo estructuraste, que sería como la cuarta herida narcisista, ¿no? Primero tuvimos que admitir, no sé si esa es la mejor palabra, que no somos el centro del universo. Después, que no somos una creación divina. Después, que no tenemos conciencia de los motivos que nos impulsan. Y ahora, como no faltaba nada, la inteligencia artificial hiere nuestro intelecto, ¿no? Esta posibilidad de sentirnos creadores, ya no una creación divina, pero al menos creadores. Y conecta con esto que estás planteando, ¿no? Porque es como si fuéramos, vos decís, vamos camino a construir esa suerte de deidad que tal vez nos pueda reemplazar, pero por otro lado decís, evidentemente no es humana, ¿no? Y me parece acá muy importante cuando señalás, no todo lo humano puede reemplazarse. Y decís, de nuevo, ¿no? Cuando antes enumeraba, cuando planteas lo físico, el diálogo, acá decís lo físico, lo emotivo, lo empático, lo imprevisible.
Y hay algo de eso que conecta con ¿quién va a ir a mirar al otro, ¿no? en este mundo donde esa idea tal vez de inteligencia superior está encarnada tecnológicamente? ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo que pasa es que viste que los humanos siempre necesitamos sentir o pensar que hay alguien o algo superior. Antes eran los dioses con minúscula, ¿no? Antes del monoteísmo. Después empezó a ser el dios monoteísta. Hoy lo sigue siendo para mucha gente. Y nos quedaba el privilegio de la inteligencia y necesitamos construir una inteligencia superior para mirarla desde abajo, ¿no? Y para herirnos una vez más, y herirnos fuerte. Y me parece que el peligro está en creerlo. ¿Usás inteligencia artificial? No. Ah. Entonces va a resistir un tiempo sin creerlo. No uso inteligencia artificial. A ver, no escapo a la comprensión acerca de algunos beneficios que está trayendo, por supuesto. Claro que sí, a nivel científico, a nivel médico. Pero bueno, como dijimos antes, si la prohibición o el límite no están, aparece el peligro. Siempre aparece el peligro cuando, insisto, la pulsión está descarriada. Claro. Y a mí me parece que la apertura exagerada, la creencia exagerada en la inteligencia artificial nos pone en riesgo, primero porque nos saca de juego muchas veces, ¿sí? Saca de juego... Sí, a los trabajadores en algunos casos. En algunos casos, bueno, desde ya, ¿no? Profesiones, trabajos, creación, interpretación de algunas cosas, empatía, ¿por qué no? Porque una inteligencia artificial no sé qué empatía puede llegar a tener. Pero opera en la realidad, ¿viste? Esta cosa que me imagino que se está debatiendo en tu ámbito, de la psicología, del psicoanálisis. Hay chicos, adolescentes, en muchos casos, que están haciendo consultas. Sí, es terrible. A la inteligencia artificial, que es cero empática, sí. o que pretende ser muy empática y entonces te dice, sí, haz lo que sientas. Hay casos de suicidios. Pero claro, sí. Hacé lo que sientas, por ahí, bueno, mato al amante de mi marido, qué sé yo, hago lo que siento, o me mato, no sé. El otro día, para que se fijen hasta qué punto el peligro, ¿no? Escucho en una mesa que una persona cuenta, les aclaro que no estamos hablando de alguien psicótico, una persona que tiene una estructura neurótica, ¿sí? Contaba que ella estuvo saliendo con un señor que estaba comprometido con otra persona, hasta que le dijo, bueno, listo, yo no quiero salir más con vos. Este señor se fue con su novia de viaje y cuando volvió le escribió a esta chica. Y esta chica le consulta a la inteligencia artificial y le dice, mirá, yo estaba saliendo con este tipo se fue de viaje y me escribió. Para vos, ¿él está enamorado de la novia? Y la inteligencia artificial le dice, no está enamorado. Pero lo vi, ¿eh? Sí, claro. No está enamorado de la novia. A él le interesás vos. Y esto, lo que puede parecer un chiste, un juego, en la psiquis de alguien, ¿sí? En la vida de alguien, puede ser un riesgo. Sobre todo con la atribución de que esta es una forma de inteligencia muy desarrollada. Exactamente. Por eso digo, con la creencia de que esto es algo superior, casi un oráculo, ¿no? Que nos viene a decir, bueno, lo que está bien, lo correcto y
Y cuando en realidad hoy en día se sabe que hasta la inteligencia artificial miente. O sea, la están haciendo un poco humana, me parece. Y tiene tremendos sesgos, y alucina todavía, ¿no? Claro. También hay que decir, aprende y se refina a medida que nosotros estamos hablando, con lo cual también va a ser un fenómeno cada vez más complejo, no menos complejo. Lo que pasa que, viste, esto es como lo que decía Adorno respecto de las fábricas para la muerte, la tecnología al servicio de la muerte en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y me parece que el humano tiende a esto, tiende a aplicar la ciencia, lo tecnológico al servicio de la muerte. Si no es en la cámara de gas, es a la muerte del pensamiento, a la muerte de la elaboración crítica de algo, a la muerte emocional, a la muerte de la empatía, a la muerte de la comprensión acerca de lo que piensa el otro. Y ahí me parece que está el peligro, ¿no? Cuando nos topamos... Harari dice esto, Harari dice que las tecnologías van a terminar destruyendo al Homo sapiens. No estamos tan lejos, me parece. Por eso hay que dar una batalla. Y la batalla no es una batalla grandilocuente. Yo te contaba recién, Mariana, que tengo una paciente que es docente de escuela primaria en el Gran Buenos Aires y llega súper angustiada por todas las cosas que escucha y que pasan en la escuela. Y entonces ella me dice, pero ¿qué puedo hacer? Muchísimo puedes hacer. Muchísimo. ¿Dónde? En el aula. En el aula, con los chicos que se te acercan, con las cosas que les decís, cómo los escuchás, con un abrazo, con una palabra. Vas poniendo tu granito de arena, cada uno donde pueda, ¿sí? Pero me parece que se puede hacer mucho para no deshumanizarnos, para no correr esta carrera que nos lleva, a la destrucción. A la destrucción. Esto es hermoso, me encanta que ese lugar venga puesto por la escuela, por las y los docentes que reman esto todos los días. Pero me parece que hace falta una orientación de sentido, ¿no? Y creo que, porque estamos todos muy perturbados por esta conversación. Y me gusta acá, rescato cuando decís, no quiero spoilear el final, no voy a leer la última oración del libro de Cintia, aunque me encanta, esta es del último párrafo. Basta de actos indiferentes, ¿no? Y para mí el lugar de construcción de esa mirada amorosa, preocupada, sigue siendo la escuela y sigue siendo totalmente. las aulas. Claro que sí. Por eso me parece hermoso que nos hayan juntado en esta charla, porque sí, sigue siendo las aulas. ¿Sabes por qué? Porque los padres se equivocan. En los hogares se equivocan. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de remedio, de algún remedio, una curita? La escuela. La escuela es la posibilidad de revertir por lo menos algo del discurso equivocado muchas veces, no digo siempre, de papás y mamás, ¿sí? Que vienen ya con sus historias, ¿no? A mí me gustaría también leer un parrafito del libro de Mariana. Si vos podés, me sostenés el micrófono. Tengo varias anotaciones. Acá. Mariana dice, ahí. Cambiar eso depende de decisiones políticas e institucionales, de formas de entender el rol del Estado, de modelos económicos y productivos y revolucionarios y revoluciones culturales que, si llegan a gestarse, toman mucho tiempo en generalizarse. Nuestro objetivo puede ser más modesto, pero no por eso menos significativo. Lograr, de alguna forma consciente, ciertos momentos de pausa que nos permitan conectarnos con humanidad.
De esto hablamos, de momentos modestos. Nada más. Gracias. Gracias, Cintia. Gracias a vos. Bueno, si quieren hacer algún comentario, pregunta, reflexión. ¿Nadie? Sí. Personalmente, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que la tecnología llegó para quedarse, no se va a ir. El cambio tiene que estar en nosotros como seres humanos. Hay un tema que a mí me parece que es crucial y que es esencial al ser humano desde hace miles de años. Nos hicieron creer que estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Por ende, todos somos un pequeño diosito. Como Él nos creó, somos iguales que Él, por ende, por carácter transitivo, somos un pequeño diosito. Eso en sí mismo ya es un problema. Desde hace más de 120 años empezó la revolución tecnológica. Terminó la revolución industrial, empezó la tecnológica. Empezó de a poco, empezó con la radio. Entonces uno escuchaba la radio, las personas se quedaban sentadas oyendo una novela, la novela terminaba, venía la propaganda y se iban a dormir. Después vino la televisión, seguían viendo la misma novela pero con imagen. La novela terminaba a las 12 de la noche, se cortaba la transmisión y se iban a dormir. Después vino la PC, buscábamos cualquier cosa y ahí ya el problema de que te ibas a dormir más tarde se hizo más complicado, porque podías llegar a determinadas cosas. Y así sucesivamente hasta que aparece el famoso celular, que es lo que estamos hablando en este momento, la pantalla. ¿Pero qué es la pantalla? La pantalla es un elemento de dominación, es un elemento que atraviesa todas las clases sociales, porque vos podés ir a cualquier barrio, a cualquier villa miseria, a cualquier departamento de lujo, a cualquier lado, y va a haber familias con 1, 2, 3, 4, 5, 10 pantallas. No importa quién es transversal. Y eso te lleva a que ese diosito que tenemos adentro se crea más diosito todavía. Entonces, es un tema más bien filosófico. No vamos a cambiar que existan pantallas, ya es imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar al ser humano. Y a través de la inteligencia artificial vamos a crear un nuevo ser humano. Y yo creo que previo a crear un nuevo ser humano a instancias de la inteligencia artificial, nos van a convertir a todos en pelotudos. Y eso es exactamente lo que está pasando. Bueno, muy bien. Opino. Bueno, yo creo que la tecnología bien usada se puede, pero lo que pasa es que estamos mal educados, no tenemos límites y bueno, pero creo que digamos, utilizado de buena manera puede ser algo bueno. Lo que pasa es que, bueno, somos buenos y malos, como dijiste en un principio vos, que todos tenemos nuestras luces y sombras. Algo de eso dijiste, puede ser. Sí. Entonces, ahí está, en cómo lo dominamos, para lo bueno o para lo malo. Y lamentablemente a veces no tenemos control. Porque también están las críticas por internet, yo soy docente en una escuela, esto de que se persiga a un alumno afuera y se sigan con el bullying y todo. O sea, está mal utilizado para mí. Hay algo interesante en el análisis de los desarrollos tecnológicos, podríamos decir, del último siglo, ¿no?
donde aparecen estas posiciones que uno podría decir son binarias, de bueno o malo. Podríamos remitirnos a Humberto Eco, hablando de apocalípticos e integrados. El tema, y siguiendo la línea histórica que nos proponían, es que los últimos 25 años trajeron novedades bastante apabullantes, porque Internet, en primer lugar, empieza a jugar, y eso ya lo advertimos en nuestro trabajo de investigación en el pase de siglo, en las maneras en que se construyen los conocimientos disciplinares. Empieza a aparecer como una trama epistemológica. Y después empieza a jugar, probablemente podríamos como ubicarlo en el momento de generalización de los teléfonos celulares, atravesando nuestra subjetividad. Entonces, es difícil pensar hoy que si dejamos el teléfono celular nos libramos, porque en realidad esto ya configura nuestros procesos cognitivos y cada vez pareciera que lo va a hacer más si ponemos en escena estos chicos y chicas tan chicos con las pantallas. Entonces, me parece que la pregunta que planteamos, por lo menos desde lo educativo, es, primero, cómo generamos una comprensión de estos fenómenos desde una perspectiva cultural, cómo planteamos un enfoque crítico, este distanciamiento, que es lo que hace la escuela, ¿no? Con qué categorías de análisis, con qué conocimientos conceptuales. Lo que pasa es que en el último tiempo esto todavía se complejiza más. Me encanta la noción de Flavia Costa, una investigadora argentina, que dice que en 5 años tenemos 2 accidentes globales, transformaciones a escala. La pandemia, con todo lo que trajo, y el emerger de la inteligencia artificial generativa. Entonces, hay algo del orden de lo que Barico podría denominar una revolución mental que nos pone en una escena muy complicada, cada vez más complicada, para decir cómo nos distanciamos y hacemos esta perspectiva crítica y cómo recreamos la tecnología al servicio, por ejemplo, de finalidades educativas que estén atravesadas por lo ético y lo estético, recuperando el planteo de Cintia. Parece que ese es este momento de la historia, y ahí hay miradas muy críticas, por ejemplo, no sé, la de Varoufakis en Tecnofeudalismo, que dice, bueno, somos todos esclavos a esta altura de estos nuevos entornos que son tecnofeudales, pero que remiten a esta construcción donde nosotros estamos generando contenido todo el día, por ejemplo, en una situación donde nadie nos lo reconoce como trabajo, donde nadie nos lo paga. Y por otro lado, la posibilidad de decir, bueno, tensionemos esto y hagamos de esto contrahegemonía, desarrollando, por ejemplo, otras plataformas tecnológicas. Lo que pasa es que eso requiere, volviendo a la cita, un juego de la política, un juego que tiene que ver con el lugar del Estado, un juego que desmembra o alimenta ciertos poderes económicos, y ahí sí ya se le escapa a la escuela, ¿no? Porque es un juego muy macro. A veces lo modesto, como planteaba Cintia, tensiona. Si un adolescente entiende esto, parte de esta lógica en la escuela, seguramente va a hacer algo con esto. Pero bueno, hay que lograr que entienda esto en la escuela. Sí, y molesta también, ¿no? Lo modesto molesta. Claro. Molesta, ¿sí? El distinto molesta, el que está en contra molesta, ¿sí? El que no acepta molesta. Entonces, me parece que bueno, que las batallas son personales, ¿no? Y tienen que ver con los ámbitos de acción que cada uno pueda tener en su vida, en su trabajo, con las personas que lo rodean. Y eso no es menor, porque si cada uno da su batalla personal en estos contextos, bueno, se va ampliando el panorama. Si yo digo en mi casa gracias y acostumbro a que mis hijos o mis seres queridos digan gracias, probablemente lo hagan afuera, dirán gracias. Y probablemente esa gente que escuche un gracias, tal vez también empiece a decir gracias. Entonces, el contagio de las cosas buenas también existe
es más difícil. Siempre es más difícil contagiar la bondad, el buen trato, las buenas acciones. Eso es más difícil. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte acecha y toma ventaja, que es esta energía destructiva que yo les comentaba. Toma ventaja, está al acecho. Entonces, todo lo que tenga que ver con el descontrol, o con la violencia, o con el maltrato, o con el horror, bueno, es más contagioso. Ustedes vean lo que sucede, por ejemplo, en las canchas de fútbol, con los barras bravas, cuando se produce un descontrol, y van a ver un contagio generalizado que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? O cuando salen unos chicos a bailar, un grupo, y uno se descontrola, y de repente se descontrola el otro, y de repente se arma un descontrol masivo, por ejemplo, termina muerto un chico, ¿sí? O violada una chica, y después por ahí esos padres dicen, pero mi hijo no es así, mi hijo es un dulce de leche, que quizás sí. Lo que pasa que en masa, sí, esto ya lo decía Freud, no es novedoso, en masa la pulsión se desboca más. Entonces es más complejo contagiar, es más complejo contagiar todo lo que tenga que ver con las buenas acciones, ¿sí? O las buenas palabras. Pero de esto se trata. Es la única forma de contrarrestar tanto dolor, ¿sí? Que vivimos hoy en día. Sí. Estoy de acuerdo a nivel individual. O sea, vos podés a nivel individual criar tu familia de determinada manera, criar tus alumnos de determinada manera, en grupos pequeños, etc. A nivel masivo, no veo diferencia entre un incidente con Bravo, un incidente jorobado, con barras bravas en la cancha de no sé qué, y el Coliseo Romano, que era peor. No, bueno, sí. Y bueno, entonces, ¿eso es parte de la humanidad? Sí, eso es parte de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre la cancha de River y el Coliseo Romano? No, es que es cierto lo que usted dice. Esto está muy descrito en el libro que yo expongo, en La crueldad. Es el origen de lo humano. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Nos cruzamos de brazos? No. ¿Por qué? Si cada uno, desde su ámbito, en el colegio, en el trabajo, con los amigos, con los afectos, intentamos algún tipo de modificación, con uno mismo, ¿no? Si empezamos a trabajar por una ética y una estética que nos plantee otra posición en el mundo, algo estaremos haciendo. Algo, no todo. Todo no se puede. Yo creo que nos toca, siguiendo acá la inspiración, decir gracias. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, Mariana. Gracias por habernos Gracias acompañado. a todos. Gracias a la editorial Planeta, al sello Paidós, a toda la gente que organizó este evento, este encuentro con Mariana. Gracias a Daín, que siempre nos recibe tan hermoso. Y gracias, Mariana. Cintia, un placer. Un placer. Igual para mí, gracias a ustedes enorme. que vinieron. Gracias, buenas noches. Chau, chau.